Gloria, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea Dios. Gloria. Esta hermosa tarde estamos aquí nuevamente como los lunes, todos los lunes. Nos reunimos aquí para compartir la palabra del Señor en forma de estudio. Hoy tenemos un tema muy, pero muy importante que va a tono con lo que está ocurriendo en el mundo entero. Pero además de eso, antes de comenzar el programa, quiero decirles que el jueves que viene, yo siempre hago los anuncios anticipadamente, el jueves que viene va a estar conmigo el pastor Elías Sotomayor y ahí hablaremos sobre las dispensaciones que habla la Biblia. Estamos en la dispensación de la gracia, pero vamos a empezar desde la primera para que usted tenga conocimiento y aquellos que no lo tienen pues sean beneficiados y sepan qué son las diferentes dispensaciones. Bien, quiero antes de comenzar el programa y presentarlas a mis recursos, ya ustedes los conocen, pero este libro es el nuevo libro que escribió mi hermano evangelista doctor Franklin L. Cabá, y se trata sobre el título de Raíces en Conflicto. Toda la polémica, toda la situación que está ocurriendo con Israel y la línea árabe, específicamente con los palestinos, aquí expresa en diferentes capítulos qué es lo que está ocurriendo y si usted lo quiere, pues vale $13 con el envío. Ahí incluye el envío del libro a su dirección. Puede comunicarse en el programa de él por las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Viernes a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. En mi programa lunes y jueves, que también me pueden avisar y yo se lo comunico a mi hermano. Y de nuevo, no se pierda de leer este maravilloso libro. Y usted verá cómo realmente la profecía bíblica se está cumpliendo a cabalidad. Bien, le habla el hermano José Ramón Vázquez Medina. Está en la iglesia virtual y quiero siempre enfatizar para que no haya malos entendidos. Esta es una iglesia que no sustituye para nada a la iglesia presencial. Simplemente les puse este nombre para que ustedes entiendan que operamos como si fuese una iglesia por la información que llevamos, que es bíblica, pero virtual porque se transmite a través de la tecnología de Facebook. Estoy tratando también de ver de qué forma y manera el hijo mío me dijo que me iba a ayudar para transmitirlo en YouTube también. De momento, pues, le doy la palabra a mi hermano Franklin Cabá para que inicie con una oración e inmediatamente entremos al tema. Y luego Juan Manuel Santiago, que está a mi izquierda, y Franklin Cabá, estaremos hablando sobre el tema de hoy, que es Israel en escena. O sea, más o menos, vamos a hablar el contenido de aquí, pero de una forma más breve. Si usted quiere tener toda la información, adquiere el libro. Bien, Franklin, Dios te bendiga. Amén. Este fin de semana. Gloria a Dios. Bueno, gozoso en Cristo Jesús. Y Siempre, el fin de semana. Tremendo, victorioso. siempre enseñando la palabra, porque yo vivo por la palabra día y noche. Alabado sea Gloria a Dios. Un saludo a todos los amigos que nos ven en esta hora y los que nos ven durante los días y la semana, ¿verdad? Que siempre hay gente que lo ve. Sí. Pues un abrazo de su hermano Franklin Cabá. Amén. Así que en esta noche tenemos un tema bien interesante, como dijo mi hermano Kiki, Israel en escena. El escenario está delante de nosotros y qué va a ocurrir en esa escena. El telón todavía no ha caído y hay unos actos que están ocurriendo que vamos a desarrollarlos en esta noche en el nombre del Señor. Pero vamos a hacer una oración. Amén. Para entregar esta dinámica que vamos a hacer en esta noche. Para la gloria de Para la Dios. gloria del Señor y para bendición de todos los que nos escuchan. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que nos permites estar aquí reunidos, mi hermano Quiquiera, hermano Juan. Señor, para seguir llevando tu palabra, Señor, hablar de tu palabra, dialogar de tu palabra que es tan maravillosa. Tu palabra nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos alerta. Tu palabra es potencia de Dios para salvación del hombre. Pero tu palabra también es como el martillo que quebranta la roca, como la espada de dos filos que llega
hasta los tuétanos de los huesos, como el fuego que devora. Aleluya. Así es tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta noche esta palabra corra como un río a la distancia, a los hogares, los que van a ver el programa en esta hora y los que verán, oh Padre querido, quizás mañana o en la semana, que esa misma presencia que estamos sintiendo nosotros fluya hacia ellos, Señor amado, y mientras hablamos tu palabra en esta noche, sana al enfermo, liberta al cautivo, bautiza en Espíritu Santo y fuego, fortalece la fe de tu pueblo y salva a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, como mencioné al principio, el tema de hoy va a ser sobre Israel en escena. Ya él hizo una mención, el telón se abre. Antes de darle la participación a mis invitados de los lunes, quiero decirle que si usted escucha las noticias, ve las noticias, casi prácticamente la mayoría, la gran mayoría, yo diría que el 90% de los países se encuentran en contra de Israel. Y son muy pocos los que están a favor de la nación de Dios. Por eso es que se cumple la Biblia y este programa vamos a tratar de llevar a cabo una explicación en lo que nos sea posible. Si no terminamos este lunes, pues seguimos con el tema el lunes que viene. Bien, te paso la palabra, Franklin, para que empecemos inmediatamente. Amén. Vamos a hablar sobre el pueblo de Israel, es la base de este programa. Vamos a hablar sobre de dónde surge la nación de Israel, por qué tanto odio hacia la nación de Israel en el día de hoy, por qué las naciones se han volteado contra Israel, por qué hay tanto antisemitismo en esta hora que estamos viviendo. No hay efecto sin causa. ¿Por qué tanto odio a Israel? Y no a otras naciones que están haciendo cosas terribles, verdaderamente terribles, como en África, en el Medio Oriente, etcétera, como ahora mismo en Nigeria, que ha matado más de 5.000 cristianos en una semana y nadie ha dicho nada. Como en esta semana pasada, en la guerra de Ucrania y Rusia, murieron en 8 días. ¿Sabe cuántas personas? 7.000 personas. Pues yo me quedé atónito. Y nadie dice nada, 8.000 personas, jóvenes, familias sufriendo. Pero todo es contra Israel, entonces tiene que haber una causa, porque mi papá me enseñó que al árbol que da fruto que se le tira piedra. Entonces, si todo el mundo está en contra de Israel, tiene que haber una razón por qué todo el mundo le tira. Y eso es lo que queremos averiguar con esta tesis que vamos a desarrollar en esta noche. Antes de entrar al bosquejo, pero eso es profético. O sea, que se levantaría prácticamente el mundo entero en contra de Israel. Lo vemos desde que se inició, eso lo vas a tocar tú, pero desde que recuperó nuevamente como nación en el 1948, pues sabemos que todos los países que estaban en contra de Israel, pues en este momento se encuentran en cólera en contra de nuestro país, porque el país que es de Dios es mi país. Amén. Bien. Entonces vamos a entrar en la historia de Israel, el llamado de Abraham. ¿Cómo fue ese llamado? ¿De qué manera fue ese llamado? Vamos a empezar con Juan. Sí, tengo aquí la lectura que da paso a este comentario. Ajá. Y está en Génesis capítulo 12, Muy bien. donde dice: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es una promesa que Dios le hace a Abraham. Todavía no está hablando del pueblo. No. Todavía no está la promesa. Es un llamado. Es un llamado. Un llamado como lo hace para cuando nos convertimos a todos nosotros, pues nos hizo un llamado a nuestra vida, ¿verdad? Dime, Franklin. Fíjate, antes de, rapidito así, ustedes saben que Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, los puso en el jardín, en el huerto de Edén. Allí pues fue creciendo unas generaciones que luego pues terminaron con el diluvio. Luego de esto pues ahora Dios empieza a mover las fichas y allá en la región de Ur, en la región de los caldeos, el imperio de los caldeos, que es lo que hoy es Irán, el país de Irán, allí Dios le habla al papá de Abraham, que se llamaba Taré.
Y Taré es el que sale a la tierra prometida, pero muere en el camino. Entonces Dios en el camino se le revela a Abraham su hijo para que continúe la tarea. Estos están detalles de la Biblia. Entonces Dios le dice que continúe porque le va a entregar un pueblo más grande que las estrellas del firmamento. En otras palabras, es una analogía, ¿verdad? Una metáfora. Le dice, mira para el cielo y si puedes contar las estrellas, así mismo va a ser tu generación. Entonces, él se mueve de Aram hacia la región del Canaán y terminan en Egipto. Entonces, en Egipto le ponen el nombre Abraham y le decían el hebreo. El hebreo es una palabra que significa el que cruza. ¿Por qué le llaman a Abraham el hebreo? Porque fue el que cruzó el río Éufrates para llegar a la tierra del Canaán, como se conocía en ese tiempo. Que fue la que le prometió Dios. La tierra que él le prometió a Dios, que era de sus antepasados, porque cuando buscamos los antecesores, desde Noé, los patriarcas antediluvianos, Lamec, Matusalén, Enoc, todos eran familias antepasados de él. ¿De dónde era original Abraham antes de ir a Palestina? Él era de Ur, de la región de Ur, Babilonia. lo que hoy viene siendo la región de Kuwait. De Kuwait. O sea, salió de ahí. De ahí que salió. Ok. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, la fundación del pacto, ¿cuál fue esa fundación? Bueno, ahí es donde ahora, cuando él está en la tierra del Canaán, ahí establece sus bases, y ahora Dios le habla que le va a dar un pueblo y le va a entregar una tierra, porque a Abraham se le promete tierra, a David se le promete reino, son dos cosas diferentes. Por eso, hago un paréntesis, por eso a Jesús la gente le decía, Jesús hijo de David, no decían hijo de Abraham, cuando Abraham era el padre. Por el reinado. Porque a David se le ofrece reino y a Abraham se le ofrece tierra. Por eso es que cuando hablamos de Israel estamos hablando de territorio físico, que es el Medio Oriente y lo que es la región que se llama Palestina en el día de hoy. Pero a David no, a David le ofrecieron un reino eterno en el cual Cristo se sentaría para reinar por la eternidad. Por eso a Jesús le decían hijo de David, no hijo de Abraham. Exacto, es muy bien explicado. Mira, Juan, tú sabes que siempre Dios da unas instrucciones. ¿Cuáles fueron esas instrucciones que Dios le da a Abraham para que fuera a la tierra prometida? Bueno, lo primero era por eso a Abraham se le llama que todo lo que él creyó que le dijo Jehová fue contado por justicia. ¿Por qué? Primero, va hacia un lugar que nunca llegó, que nunca había visto. Un lugar muy lejano. Va por fe. Va por fe. Ahí es donde nace la verdadera el padre de la fe. ¿Pero él podía llevar a mucha gente o estaba solamente las instrucciones que fuese? No, mira, Abraham para aquel tiempo Yo quiero que te explique. Era un hombre que tenía mucha riqueza, tenía mucho ganado, tenía sirvientes, tenía familiares y cargó con todos ellos. Él no fue solo. Entonces era más o menos una comunidad, pero que él era el patriarca. Era el jefe del clan. Eran clanes tribales, eran tribus que se movían por y Abraham tenía más de 250 personas, esclavos, libres, era un hombre rico. Entonces ahora es cuando Dios le da él se mueve por fe, por eso se llama el padre de la fe. ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Hasta el grado que ese hombre tenía una confianza en el Dios que le hablaba. Él no lo había visto nunca. Él se movió creyendo en un Dios como viendo al invisible, dice la Biblia. Muy diferente a los reyes que fueron llegaron de Oriente, que eran guiados por una estrella. Pero llegaron al lugar donde la estrella los puso, pero Abraham Abraham por fe, por eso que nosotros somos descendientes. La iglesia de Cristo, el Señor Pablo la compara con Abraham. Porque Abraham vivió por la fe, igual que nosotros vivimos por la fe. Hubo un lapso que se llamaba la ley. En la ley tenían que ver cosas, templo, holocausto, candelabro, tenían que haber cosas para poder creer. Pero entonces ahora Pablo dice, no, porque ahora nosotros somos como de Abraham por la fe. Por la fe. O sea que, fíjese que estamos hablando, ¿verdad? Que Abraham es el padre de la fe, pero cuando nosotros pensamos o vemos la historia de la iglesia contemporánea, esa fe que tenía Abraham se traslada a la iglesia en la cual hoy nosotros le servimos a Cristo. Bien, entonces Israel como nación escogida para bendecir a toda la familia. Yo quiero leer algo aquí que se encuentra en Isaías. Y es titulado El amor de Dios por Israel. Y en el capítulo 62, es cortito,
pero es el amor tan grande que le tiene Dios a esta tierra. Dice, por amor de Sión, no callaré, dice Dios. Y por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor tu justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Amén. Gloria al Señor. Es una palabra que se encuentra en Isaías, y vemos que el libro de Isaías habla mucho de Israel, habla de Sión. ¿Por qué? Perfectamente pues nombra a los israelitas como el pueblo escogido por Dios para aquel entonces. Hasta el día de hoy, y seguirá siendo protegido. Ahora bien, Abraham viene y toma la parte importante, que es lo que estamos hablando, que hizo una obediencia, obedeció a la voz de Dios para llegar a un lugar donde Dios lo estableció. Pero él tenía primero que pasar por Egipto, que de eso vamos a hablar más luego. Sí, fíjate que Gloria al nombre del Señor. la base de esto, del pueblo de Israel, ¿de dónde es que surge? Pues surge de Abraham, Sí. a quien es el primer hombre que Dios le dice, te voy a dar una nación poderosa que saldrá de tus lomos. Y entonces ahí es donde empieza Abraham, tiene a su esposa Sara, su esposa es estéril, para hacerlo rapidito. Sí. Él entonces tenía una sierva que se llama Agar. Entonces él se adelanta al propósito de Dios y entonces tiene relaciones con Agar, la esclava, y tienen un hijo que se llama Ismael. Pero luego entonces Dios en su misericordia permite que Sara tenga un hijo en su vejez a los 90 años, y Abraham tenía 100, y sale Isaac, que es el verdadero hijo de la promesa, a quien Dios le prometió que iba a ser el descendiente de Abraham. A Ismael no, porque Ismael era hijo de una esclava, pero en aquel tiempo, al una esclava tener relación con su amo, ella se constituía en esposa legítima del amo. Por eso es que por haber tenido un hijo, en relaciones. Por eso es que ahora vemos a Agar burlándose de Sara, su ama, porque ella tenía ahora derechos. Pero Dios no lo dejó tampoco ir mal, le dijo, tú también tendrás 12 príncipes y tendrás reino también. Entonces de Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos, ¿verdad? De ahí que surge la nación de Israel, para ir adelantando, ¿verdad? Ahí es cuando ellos bajan a Egipto, cuando estaba José, y se fueron 72 personas a Egipto, José, sus hermanos, los 12, y José que era el faraón, y después de 430 años, surgen como nación a través del caudillo Moisés, que saca todo ese pueblo hebreo, como se conocía, salen los hebreos, que eran casi 2,5 millones de personas, Mucha gente. entraron como familia, salieron como nación, y ahora ya tenemos la nación que Dios le prometió a Abraham 430 y pico de años atrás, ahora ya está delante de nosotros con Moisés. Para que la gente vaya teniendo el recuento. Estamos hablando sobre la fundación de ese pacto, ¿verdad? Que Dios hizo a través de Abraham, y ahí sale el pueblo de Israel, como ellos bien han explicado. Ahora, Israel como nación escogida para bendecir a toda la familia. ¿En qué sentido bendice Israel a toda la familia? Sí, bueno, cuando una promesa que Dios le dijo a Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla de familia, es una palabra en el concepto hebreo que significa nación o pueblo. Nosotros lo relacionamos con la familia, el papá, mamá y los nenes, pero en el concepto hebreo pasa que, recuerden que esto fue escrito en hebreo y arameo y griego, y ahora la palabra que encaja aquí pues es familia, pero cuando vamos al plano hebreo es nación o pueblo o ciudades. Lo que está diciendo, mira, Israel es una nación que fue escogida para bendecir a naciones y pueblos. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora mismo, mire, esto que yo tengo aquí y eso que usted tiene en su casa, eso lo hicieron los judíos, los israelíes. En las redes sociales, los israelíes. Y casi todas las cosas que usted tiene, Los inventos son hechos de los israelíes. Benditas todas las naciones a través del pueblo. Un ejemplo, O sea que Israel sobresale sobre todas las naciones porque ya Dios lo constituyó de esa manera. Y nosotros no somos quien para debatir por qué y cómo, porque es el pueblo de Dios. Ahora,
yo quiero hacer un paréntesis aquí antes de entrar en los otros puntos y me interesaría hacer esta pregunta. ¿Por qué tanta gente, cuando digo gente, países, odian de una forma tan terrible al pueblo de Israel? Antes de entrar ahí, mira. Eso Antes lo podemos para ahorita, antes de cuando entrar ahí, terminemos. hay que mira, Bueno. aquí hay, por ejemplo, aquí en el capítulo 13, Ajá. está lo que Dios le dio a Israel, las fronteras de todo su alrededor. Que es lo que la gente no comprende hoy, ¿ok? Como nación, la nación de Israel es mucho más grande que de lo que se ve en el mapa. O sea que lo que está ocupando ahora Israel Es que muy un poco, pequeño mínimo, lugar, pequeño. Sí. pero el pacto que hizo Jehová con Abraham le toca a todo lo que está ocupando los árabes en este momento. Mira lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Eso es Abraham. lo que yo entiendo. Sí. Sí, mira lo que dice aquí. Después dijo Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. A Abraham entonces removió su tienda donde estaba, porque él creyó que ese era el lugar, pero entonces era mucho más allá de lo que él se había Ahorita, pensado. ahorita se nos escapó un detalle. ¿Por qué en este momento los árabes están reclamando que esas son sus tierras porque son descendientes de Ismael? Entonces, si la tierra prometida y el compromiso y el pacto lo hizo con Abraham, entonces quiere decir que Israel lo que está reclamando en el presente son sus tierras. Sus tierras. Y ahorita al final Sí. vamos a estar dándole Sí. más Lo que pasa es detalles. que me gusta entregar el dulce. Sí, el dulce. estamos, lo que queremos ir haciendo la base, ¿verdad? Tú quieres cucar. ¿Cómo Sí, cucar? para que la gente sepa, ¿verdad?, de dónde es que sale el pueblo de Israel, que no es un pueblo que nació ayer. Como No. dijo uno por las redes, y que Palestina estuvo miles de años atrás. Mire, por No, favor. eso Sí. no es bueno. Bueno, ahorita voy a explicar dónde sale Palestina. Hay tablas arqueológicas que se encontraron en Egipto que hablan, estoy hablando del siglo 19 siglos antes de Cristo, que hablan tablas arqueológicas en hallazgos que se hicieron, donde se habla de un pueblo que se llamaba Israel, que estaba en el norte de Egipto. Imagínate, Palestina, eso nació, fue en el 133 después de Cristo, que le pusieron ese nombre, que ahorita vamos a explicar dónde que sale eso. Fíjense, Gloria a Dios. nosotros ya estamos hablando del pacto que hizo Jehová con Abraham, que subsiguientemente pues tenemos que mencionar cómo manejó para que Moisés fuese el caudillo para sacar un pueblo cautivo. Quiero que tú me expliques brevemente, Juan, y tú, cómo el pueblo de Israel quedaron cautivos. ¿En qué momento quedaron cautivos? Porque vemos que Moisés fue el que sacó el pueblo de Dios de Egipto. Sí, cuando José, ya en eso José se constituye en un faraón, que Dios lo puso en gracia hasta ser El el segundo segundo en en mando. mando, sí, Ajá. era un faraón. Luego de esto el pueblo hebreo, Ajá. que fue el que descendió con Jacob, que eran 70 personas, Jacob, sus familiares, sus esclavos y sus 12 hijos, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, y se empezaron a multiplicar en Egipto por 400 años. Ya eran una nación de casi 2 millones de personas, se multiplicaron en 400 años. Y ahora se levanta un faraón y tiene miedo de que ese no pueblo... conocía la promesa que le había hecho el primero antes de morir a José, que había habitado allí como el segundo en mando. Exacto, no desconocía lo que de su papá, el trato que tenía su papá con José. Mas hubo también aquel de que le estaban mencionando, mira, este pueblo se está multiplicando y en cualquier momento nos puede venir en contra de nosotros Exacto. y quitarnos nuestras tierras. Exacto. Que ese fue el miedo. Entonces por eso fue que los esclavizaron, para que lo utilizaron para hacer las pirámides egipcias, hacer los ladrillos, y entonces los subyugaron como una esclavitud, los maltrataron violentamente. Y ahí surge en escena la figura del caudillo Moisés, que Dios lo envía para sacar ese pueblo de la esclavitud egipcia y llevarlo a la tierra que le había prometido
a su abuelo, Abraham, el abuelo de Jacob, ¿verdad? En este caso que era Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora Moisés es que va a dar cumplimiento para sacar ese pueblo, para llevarlo a la tierra que Dios le dijo que le iba a dar a ellos tres. Fíjate que pasaron 400 años. O sea, que no fue un Y ellos día, ni no, fue el mes mucho. que viene. Sí, o sea, que el propósito de Dios no se cumple inmediatamente. No, o hay sea, una palabra un aquí proceso. en Génesis que te la voy Sí. a grabar. Es necesario que yo la lea porque Sí. es una promesa Léela. que le dice Dios Ajá. Dios le dice lo bueno y lo malo. Ok. Pero aquí lo negativo sería esto que le está diciendo el Señor. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, Ajá. ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mira, eso ya está el profético. Sabía Sí, profetizado. mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Repite y dónde después, está esa lectura. eso repite. está en el capítulo 15 de Génesis, versículo 13 en adelante. Ok. Y dice, mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza, que es lo que está diciendo Franklin ahorita. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Wow. Gloria al nombre Fíjate de que Dios. esto era una promesa que Dios le hizo a Abraham. Después se la da a su hijo Isaac. Y luego Isaac, de la Biblia no habla mucho de Isaac. Y luego se la da a esa promesa ¿a quién? A Jacob. Por eso que Jacob, y ahora con paréntesis, ¿verdad? Que mucha gente habla de que Jacob peleó con Dios, con un ángel. Y que peleó con Dios. Jacob no peleó con Dios. Yo le voy a explicar eso bien en detalle ahora. La pregunta es, ¿quién va a pelear con Dios? No. Lo que pasa es cuando dice, si no me bendice, no te va. No, en la versión, eso es lo que dice la versión en Valera. Y la versión en español, pero cuando usted va al idioma hebreo, usted, hermano Frank, usted habla mucho de hebreo y griego, ¿ves? Porque ese libro se hizo en hebreo, no se hizo con ajos, habichuelas y tostones, eso se hizo en hebreo. Entonces aquí era el idioma original para ver la riqueza del idioma. ¿Y sabe lo que dice allí? Allí lo que dice es que cuando ellos están dialogando, ellos no están peleando, la gente lo que ve es un tipo a bofetada limpia toda la noche. Y con una espada. Y con una espada y agaje de tiro al peso. No. Lo que pasa es que en la traducción para poder explicarlo dice peleó con Dios. No, ¿quién va a pelear con Dios? Si nada más Dios con mira nos mata. Lo que pasa es que ahí dice que empezó un diálogo entre ellos. Entonces, lo que significa en hebreo, ¿sabes? Jacob lo que le decía, si no me bendice no te vas. Ahí no dice en hebreo eso. Si Jacob era bendecido, si él era rico, ¿qué bendición quería? Déjame decirle que mucha gente cree que ellos pelearon como vecinos que no se aman No. y se entran a Cantazo. puño y a cantazo. Escucha Pero esto. eso no es así. Ellos lo que están él lo que está es refutándole y exigiéndole la promesa a Dios, la promesa que le hizo a su abuelo y la que le hizo a su papá Isaac, y le dijo, de aquí tú no te vas hasta que tú no me sueltes el decreto. Mira lo que dice en hebreo, hasta que tú no me sueltes el decreto y me confirmes lo que le dijiste a abuelo y lo que le dijiste a mi papá, de que me ibas a bendecir a mí y de que me ibas a una tierra, ay santo, yo siento la presencia de Dios, de aquí tú no te vas. Y ahí empezaron, y hasta que al final dijo, pues bueno, me tengo que ir, está bien, te voy a ratificar. Le dio la bendición, le dio la bendición. La aprobación. Y ahí La entonces... aprobación. Mira, por ejemplo, este pacto se sella con esto. En el capítulo 17 de Génesis dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti, así que dice la traducción, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y sigue Esa es la palabrita clave, perpetuo, eterno. Perpetuo, Es un pacto eterno. para siempre. Yes. Y no hay jamás ni Hezbolá ni nadie que lo cambie. No, y nadie va a vencer a Ni la Israel. ONU ni nadie lo va a cambiar. Nada. Ellos no Porque tienen, ellos no tienen. acuérdate que lo que mucha gente debe entender,
que el que pelea por el pueblo de Israel no se trata de nosotros los mortales. Es el Dios vivo que le hizo ya esta promesa. Habiendo estipulado esto ya de Abraham, vamos a entrar al momento donde ya está Moisés en tengo otra escena. lectura cortita, por favor. Mira, mientras ustedes hablan allá, yo busco aquí. Entonces dice, dale. y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán, esa palabra Canaán es abarcadora. De eso va a hablar Franklin ahorita. En heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Y este es mi pacto, que guarden entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre... Ahí nace la circuncisión de los varones de Israel. Será circuncidado todo varón, todo primogénito. Okay. Gloria al nombre del Señor. Señal de Y ese pacto hasta el día de hoy. Con Israel. Con Israel. Muy Que bien. la iglesia no está... No, eso es para el pueblo de eso es Israel. para el pueblo de Israel. Sí. Ok. Bien, vamos entonces, ya estipulado el llamado que Dios le hace a Abraham y la circunstancia en que él logra ir hasta la tierra prometida, por lo que ellos han explicado, pues entonces vamos a tomar el segundo tópico, que vamos a hablar sobre Moisés en escena de libertador. Gloria a Dios. Ok, sabemos que estaba cautivo el pueblo de Israel, para ir un poquito de ahí en adelante, entonces Dios, mirando que eran esclavos, va preparando a un libertador que se llamó Moisés. Y que tuvo dificultades porque Moisés no conocía de su pueblo, porque fue criado en el palacio, ¿verdad? Del faraón. Ahora, luego Dios hizo lo que corresponde, que entonces él se enteró y se dio cuenta que el pueblo donde él estaba supuestamente con las enseñanzas, las tradiciones de Egipto, el verdadero pueblo era el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué ocurre antes de entrar que Dios usa a Moisés para sacar el pueblo? Gloria a Dios. ¿Qué ocurre en este personaje tan importante en esto que estamos compartiendo? Para que él entienda que Dios lo iba a usar, lo estaba usando, y su responsabilidad era sacarlo de una situación donde había ya muchos años como esclavo a su pueblo, al pueblo de Israel. Bueno, voy a dar unos datos Sí, para que la empezamos, que mucha gente Esto desconoce. está como una conversación, hermano. Que mucha gente desconoce, pero esto pues, estamos aquí, somos maestros los tres, así que por eso que estamos enseñando, esto es más didáctico, un programa didáctico, educativo. Cuando Dios se le revela a Moisés y le envía al faraón, y entonces Moisés le dice, ¿y quién me envía a mí? ¿Cómo yo le digo? ¿De qué parte de quién? Y Dios le dice, pues yo soy. Te ha dicho así, tú le vas a decir, yo soy, te envió. Yo soy viene del verbo ser, que implica pasado, presente y futuro, que eso es lo que en hebreo se llama Yahvé, que es el nombre de Dios, Yahvé. El nombre de Jehová, eso fue evolucionado, que se supone que no se diga el nombre de Jehová, pero en las versiones Valera aparece, que en el 1520, ahí fue donde surge y se le pone el nombre de Jehová, lo latinizan para Jehová. ¿Le ponen las consonantes? Sí, en el 1520, ¿verdad? Para ser exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando le dice el yo soy, pero ¿qué pasa? A Ramsés también se le conocía como el yo soy. Entonces ahora cuando Moisés vaya le dice, mira, yo soy me envió, que yo soy yo. Y entonces ahora empieza una disputa, ahora empieza una batalla de dioses. El dios faraón y el dios de los hebreos. De fortaleza. Y entonces ahora Dios tiene que usar a Moisés con 10 plagas, que era combatiendo los 10 dioses egipcios. Cada uno de esas plagas era un dios egipcio. Representaba un dios egipcio para ver que era el poderoso. Al final es cuando viene el último, que es la muerte de los primogénitos, que era Anubis, y entonces ahí Dios dice, pues voy a matar a todos los primogénitos, si Anubis es poderoso que los resucite. Entonces al morir todo, y Anubis no los resucita, ahí entonces entendieron que el faraón dijo, verdaderamente Jehová es Dios, él es el yo soy, yo no soy. Entonces ahora llega un momento en que antes de que Moisés llegara a esas plagas, a Moisés se fue huyendo de Egipto.
antes de que Dios lo enviara a esa misión, él se fue huyendo de Egipto. ¿Pero por qué se fue huyendo de Egipto si él era un príncipe en Egipto? Él no tenía que huir. Bueno, porque allí habían unas normas egipcias y una política en Egipto que decía que si usted mataba a una persona, era reo de muerte. En vez de Moisés mató a un egipcio y él sabe que lo van a matar aunque sea el hijo del faraón. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía que ir, llevar ese muerto a donde el templo de Anubis, darle una ofrenda y entregárselo. Anubis era el dios del inframundo de los muertos. Si el que violaba eso, que era el segundo dios más importante después del dios Ra, que era el dios Sol. Entonces Moisés no lo cumple y sabe que cuando el tipo le dice, tú mataste a un egipcio, él dice, pues me van a matar. Y por eso él se va huyendo. Y quien lo acusó fue uno de su pueblo. Entonces, escuché esto. Aunque yo sea el hijo del faraón, me van a matar. Y por eso es que él se va huyendo hacia a la tierra de Madián. Y allá conoce a su esposa, ya Dios se le revela, allá Dios le habla. Entonces, en el diálogo, él le dice, Señor, la versión Valera dice, es que Moisés era tartamudo. Moisés no era tartamudo ni gago. La gente dice que era tartamudo, no. La Biblia dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Era un tipo poderoso. Lo que pasa es que en la traducción, cuando usted busca el hebreo, se llama haleshon en hebreo. ¿Qué significa eso? Soy pesado en el hablar. En otras palabras, Moisés lo que habla es egipcio, Moisés no habla hebreo. Exacto. Entonces dice, tú me estás enviando a hablarle a un pueblo que yo no sé ni... que no me van a entender. Que no me van a entender, que no hablo hebreo. Picoteo, pero no lo entiendo. Entonces, cuando usted busca esto en el hebreo, ¿sabe lo que significa? Esto es muy sagrado, para lo que tú me envías es tan sagrado que yo no puedo comunicar. Wow. Se siente la presencia de Dios. Entonces ahora dice Dios, pues ok, yo le voy a hablar a ti, tú se lo dices al hermano tuyo Aarón, y Aarón se lo comunica, como él sabe el hebreo, pues se lo dice al pueblo. Tremendo, tremendo. Entonces sabemos que cuando ocurre esto, él sale huyendo a una tierra que era bien lejana de Egipto. Ahora, ¿qué dificultades, qué se encontró Moisés en esa tierra que huye? ¿Y cuál fue el propósito de Dios para ir formando a Moisés para que cumpliera la liberación de su pueblo? ¿En qué se encontró? ¿Cómo se encontró Moisés en la tierra lejana que estaba huyendo? Sí, él no había vivido nunca en una parte desértica, y entonces este lugar donde estaba pues era lugar de muchas manadas de ovejas, era otro ambiente. Ahora él se encuentra, que no estaba acostumbrado. Él se encuentra por la provisión de Dios con un problema que hay en un pozo. Y ahí es donde él se conecta entonces con esta familia. Sí, por causa de un problema que posiblemente, quiero decir que a veces hay problemas que nos conectan con Dios aunque no queramos. Y esto fue lo que le pasó a Moisés, se conectó y a veces no lo detectamos, no. A veces no, pero el plan de Dios no es que nosotros tengamos que saberlo siempre. Los resultados hablan por sí solos. Y por haber peleado con aquellos pastores que querían desalojar a las muchachas, pues, y defenderlas, pues entonces Labán vino y entonces pues lo accedió a su casa y estuvo allí con ellos hasta que, como dice Franklin, consiguió su esposa y alojamiento, y su esposa también. Y fíjate que otro detalle importante es que ella no era parte del pueblo de Israel. No, ellos no eran hebreos, ellos eran de la región de Madián. Eran madianitas, sí. Fíjate que aquí vemos ahora que Moisés sale a los 40 años y llega hasta donde está su esposa Séfora. Tenía unos casi 38 años, y cuando cumple los 40 él va a sacar el pueblo de Egipto. Y 40 años que está por el desierto caminando. Son 80. Y luego, ¿verdad? Cuando Dios lo llama, tenía 80 años. 40 que tenía, 40 que estuvo en la preparación, y luego a los 80 años es que él va a sacar el pueblo. O sea, que Dios lo prepara 40 años con ese suegro. ¿Por qué? Porque él era un nene rico, de palacio, no sabe nada de vaca, no sabe nada de becerro. Un blanquito. Él no sabe nada de becerro ni de cabra. Entonces Dios tiene que prepararlo. ¿Por qué? Porque él iba a bregar con 2 millones de personas, y él iba a ser secretario de salud, secretario de educación, él iba a ser el gobernador, él iba a coger todas las bases, y las cogía. Y por poco se muere, y entonces el suegro le dice, muchacho, pero tú eres secretario de salud, secretario de educación, secretario de justicia, eres el gobernador, tú tienes todos los puestos, no, te vas a morir, escoge gente. Ni para el cajo tiene chofer. Una cosa, o sea, que Dios permitió que pasara una serie de dificultades. Porque mira, hermano, quiero hacer un paréntesis, en las dificultades, nosotros los seres humanos, estamos hablando de Moisés,
pero en las dificultades el Señor nos lleva a un plano superior para que entendamos que no siempre vamos a estar dentro de las dificultades. Moisés tenía dificultades, pero vamos a seguir hablando cómo el Señor lo utilizó. Bien, Juan, ¿quiere decir algo? Bueno, en cuanto a este liderato que toma Moisés, como dice Franklin, le costó tiempo y también el entendimiento, la comprensión de lo que iba a hacer. No era fácil. Egipto era ya una nación ya que tenía muchos años atrás y tenía una formación, un lenguaje y un sistema de gobierno que él no entendía. Entonces tuvo que estar allí, gloria al nombre del Señor, para comprender. Ese es el proceso que hace Dios con nosotros. O sea, hay gente que a veces quieren un ministerio o saben que tienen un ministerio, pero no esperan el momento adecuado cuando Dios los pone allí. Quieren rápido empezar de lleno lo que ellos creen que es lo que van a hacer. A todo esto que hemos mencionado, Moisés llegó a conocer su propia madre y sus hermanos. Sí, después más tarde los conoció en Egipto, sí, sí. Pues después su mamá se le revela y él entiende que esa era la que lo crió, era la mamá. Tremendo, una historia tremenda. Y cuando viene en el desierto se la trae a ella y la hija del faraón, que fue que lo encontró, también se fue con ella. Eso está mejor que lo que hace Hollywood. Sí. Ok, bueno, ahora vamos a hablar el segundo tópico de Moisés, el desierto y su transformación, porque no simplemente tuvo la transformación completa en el llamado y lo que ocurrió cuando fue a sacar el pueblo de Israel sobre la garra del faraón en Egipto. Hubo una transformación. Háblame cuál fue esa transformación y por qué Dios siempre, siempre nos da a nosotros el espacio, momento y tiempo de transformarnos. En el caso de Moisés. Sí. Primero, siempre Dios llama, prepara y envía. Dios no envía a nadie sin los recursos y sin la preparación. Lo hizo con todos a través de la historia. Primero los llamaba, los preparaba y luego los enviaba. ¿Por qué? Porque Dios no envía a nadie que no esté preparado. Lo va preparando con una serie de eventualidades, de situaciones. Por ejemplo, el mismo pueblo de Israel dice, yo os metí en el desierto y allí los probé. A ver cómo estaba tu corazón. Entonces, el Moisés tuvo que estar en el desierto, porque era el desierto de Madián. Allí él conoció a su esposa, tuvo a sus 2 hijos, y allí estuvo en una preparación de 40 años. Allí él muchas veces miraba la montaña y bajaba la gloria de Dios a aquella montaña, que era el Sinaí, y él no sabía lo que era eso, pero hasta que llegó un momento, el día de la revelación, cuando Dios se le revela a través de un arbusto que estaba ardiendo, porque no se apagaba. Dios empieza a prepararlo a él, a darle una formación de lo que era creer en un Dios, ¿verdad? Que él desconocía porque él se crió en Egipto. Él lo que conoce es de Anubis, del dios Sol, del dios Ra, ¿verdad? De diferentes dioses. Cuando ahora se le revela el Dios verdadero, el eterno yo soy, ahí las cosas cambian. Por eso es que ahora cuando él sube a la montaña y le dice, yo soy el que soy, y quita los zapatos que están apestosos a Egipto, porque este lugar es santo. Esa sandalia tiene muñequitos egipcios. Es análogo ahora que en la iglesia la santidad debe permanecer, tiene que permanecer. Y una de las cosas es que tenemos que estar bien claros en qué forma y manera vivimos. Pero mira cómo es cómo es la cosa. Este suceso que es del arbusto que arde y de la voz de Dios a través del arbusto, le da las instrucciones. La da el Señor después que muere. Entonces el faraón que lo persiguió él, el que él conoció. Ahora hay un faraón nuevo, entonces ahora es el momento de enviarlo allí, porque ese faraón no lo conocía a él. Ni conocía, menos conocía al Dios que él profesaba. Porque no hubieran lazos de amistad, porque decía, ese es papá, y como yo voy a decir a papá, ¿entiendes? Sí. Yo no voy a herirlo, entonces por eso Dios tiene que permitir ese lapso. Sí. Y el desierto, por ahí prediqué yo una ocasión, el desierto te inutiliza.
el desierto te paraliza. En el desierto lo que hay es arena, que mientras tú quieres correr rápido, pero no puedes porque el desierto te detiene. Es más, ves cosas que no son reales que los espejismos. Ves espejismo, cosas que no existen. Durante el día en el desierto es un calor insoportable, pero en la noche te presenta el espectáculo más hermoso que un hombre puede ver, el cielo estrellado en el medio del cielo. Es algo espectacular. El desierto es un momento para yo hacer una introspección de mi vida y conocerme quién soy yo. Por eso muchas veces Dios te permite un desierto para que hagas una introspección de tu vida, cómo tú estás, qué estoy haciendo, qué debo hacer, qué no dejé de hacer, cómo yo estoy. Y también para que te enfrentes al diablo como hizo Jesús. Y para pelear con exacto, y muchas veces para que pelees con la carne, con el mundo y con muchas cosas en tu interior que te están dañando. Es que Dios nos da la oportunidad de crecer, la experiencia que Dios mismo nos da. Esa es una transformación extraordinaria la que tuvo Moisés. Bueno, luego que entonces Moisés tiene el llamado de Jehová, que se presenta como el yo soy, que lo mencionaste, ahora vamos a colocar lo que está en Egipto y está planificando a través de las plagas. Lleva un mensaje que el faraón tenía que dejar salir al pueblo y trasladarlo a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Qué pasó en ese momento y qué endureció el corazón del faraón y cómo pudo ser persuadir Moisés a través de lo que estaba ocurriendo? Porque Dios le estaba ya delineando una victoria. Faraón estaba perdiendo las batallas, estaba perdiendo la credibilidad de su pueblo. ¿Por qué? Porque si él se llamaba Dios, pues no podía detener a aquel que venía en el nombre de Jehová. Entonces, eso que explicó ahorita Franklin, pues fue una batalla de orgullo. ¿Tú me entiendes? O sea, que ¿quién va a prevalecer aquí? Y cuando nosotros leemos la escritura, que vemos que el país de Egipto es arrasado por plagas, por las moscas, bueno, que no se podía soportar nada más. Y este hombre, mira, en su orgullo demoníaco, yo digo, pues quería todavía retar a Dios. Hasta que le mataron al hijo. Era terco. O sea, que tenía una terquedad en su vida, que no quería asumir la responsabilidad de aceptar que lo que estaba ocurriendo era ya un designio, una promesa que le había hecho Dios a Moisés. Era tan terco que están habiendo dejado ir y estando Moisés a la orilla del mar con toda su gente, vino a perseguirlo para matarlo. Y fíjate, en Romanos 9:17 dice, hablando de Faraón, dice, porque para esto te he levantado, dice la escritura de Faraón, porque para esto te he levantado para mostrar en ti mi poder. ¿Por qué Dios endurece el corazón del Faraón? Porque la única forma de Dios demostrarle a su pueblo que está allí, que no lo conoce lo por referencia de los antepasados, pero no tienen una manifestación fuerte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues ahora ese pueblo que está 400 años esclavo, que no saben nada de guerra, no saben nada de pelea, un pueblo indefenso, y ahora se tienen que mover a una tierra prometida sin saber para dónde van, porque un tipo le dice sígame. Entonces Dios tiene que mostrar su poder, manifestar 10 veces su poder, para que ellos entendieran que el Dios que te estoy llamando soy poderoso. No tengas temor, mira todo lo que yo he hecho, así que no tienes que dudar porque soy poderoso, el Dios que te estoy llamando. Y una de las cosas que dice la Biblia, que se habla en diferentes estudios bíblicos, esta gente, hasta su ropa crecía con ellos. Y los zapatos. Los zapatos eran el que entró al desierto calzando 6. Y después era 9, se convirtió en 9, porque Dios hace las cosas milagrosamente que nosotros muchas veces no entendemos, pero Dios es Dios. ¿Y qué ocurrió también? Los alimentó en toda la travesía. Lo que pasa es que a veces pasa como nosotros en la casa. Si nuestra esposa nos da arroz todos los días, llega el momento que decimos, mira nena, cámbiame el menú, dame otra cosa, pero sin entender que eso es suficiente para mantenerte vivo, para mantenerte con fuerza y tener las calorías suficientes. Ahora, muchas veces para caer en la libertad de Dios tenemos que entonces pasar por esas situaciones. ¿Por qué?
porque ahí está la obediencia y el mirar solamente a Dios en medio de todas las circunstancias. O sea, lo que acaba de compartir, esto es un milagro, esto no se da así porque sí. O sea, ellos podían observar de cómo de día había una nube, ¿ves? Que los cuidaba del sol, y de noche había un fuego para mantenerlos calientes. O sea, Dios se preocupó por todas las necesidades básicas de ese pueblo, del pueblo que había salido de Egipto. Pero antes de entrar a David y Salomón, yo quiero, porque este fue una persona que obstaculizó, como muchos países quieren obstaculizar la bendición de Dios con su pueblo. Había un personaje que se llamaba Coré y estaba caminando y veía el milagro, veía cómo Dios estaba manejando toda la situación en la travesía del desierto. ¿Qué ocurrió con este hombre? ¿Por qué este hombre era tan terco? ¿Y por qué no creyó en esa promesa que ya estaba explícita de Dios a su pueblo? Sí. Antes de contestar esa pregunta, fíjese, yo creo que usted entienda, salieron, según las estadísticas, casi 2,5 millones de personas de Egipto, no fueron 20 muchachos que se fueron. Imagínese usted ahora, en su imaginación, por un desierto, el desierto que es terrible. Yo he estado en varios desiertos, estuve en el desierto de Judea y ahora en vacaciones estuve en el desierto de Mojave, allí en Nevada, y eso es uno de los desiertos más terribles del mundo. Y eso es algo insoportable. Bueno, en una salida no estuve ni 3 segundos porque eso me iba a quemar. O sea, imagínense un pueblo por un desierto, 2 millones de personas, ellos tenían que comer. Ellos tenían que beber agua. ¿De dónde sacaban agua? Pues cada rato cuando había una piedra, ahí Dios brotaba agua y esa agua tomaban ellos, los 2 millones de personas, donde quiera salían, brotaban fuentes de agua para que ellos tomaran. Ese pueblo era como nosotros están aquí en Ajunta, por ejemplo, que están aquí en Puerto Rico, y la otra gente estaba por San Juan o por Fajardo. Hubo gente que nunca vieron los que estaban en la cola. Por eso era que tenía que haber clanes y este se lo decía a este y el otro. Por eso reunían los príncipes eran los clanes que se iban a esos lugares a explicarle lo que Moisés había dicho por allá. Hubo gente que nunca vio a Moisés ni vio el tabernáculo, por eso vivían por allá lejos. Imagínate, tenían que hacer sacrificio por allá. Una asamblea de 2 millones de personas. O sea, para que usted tenga el cuadro, para que tenga el cuadro. Es que mucha gente no visualiza esto que estamos compartiendo. Sí. Mira, hermano, y sabemos que dentro del llamado de Moisés, ya caminando en el desierto, que los científicos, la gente que sabe de ¿cómo se llama? Esto que es distancia. A ver, bueno, whatever. En vez de hubiese estado 40 años, si hubiesen obedecido y ser sensible a lo que Dios le había dicho, hubiesen tardado mucho menos. El trayecto se hubiesen tomado según lo que... Pero eso tiene otra historia. No es casualidad. No, pero es que yo quiero que se hable de esto, ¿verdad? Porque es bien importante, ¿verdad? Fíjate, eso lo podían hacer ellos en 14 días. Y tardaron Iban 40 años. por Parán y en 14 días de donde salieron podían llegar a la tierra prometida. Pero ¿por qué Dios no permitió eso? Bueno, sencillo, eso tiene su historia. Porque si ellos suben por Parán, por esa región, allí estaba la región filistea, allí estaban las 5 ciudades filisteas, que eran un pueblo guerrero temible en la antigüedad, la región de los filisteos. Y eran unos guerreros que si el pueblo de Israel entra ahí, los masacran a todos y los destruyen. Entonces Dios tiene que provocar que ellos pasen por un proceso de desobediencia para tener la justificación entonces y dar una vuelta por la parte de abajo y dieran vuelta por 40 años para evitar que se enfrentaran con los guerreros filisteos. O sea, que fue un plan de Dios para evitar que los filisteos... Que los masacraran. Entonces no hemos visto tampoco que habían 3 desiertos. El desierto de Sin, el desierto de Parán. O sea, ellos estuvieron en esos 3 desiertos con diferentes circunstancias, pero... Lo que presenta un desierto. Sí. Entonces por el día estaba esa nube que daba sombra, fresco, porque imagínense en un sol niñitos ahí, se mueren, se sofocan. Entonces tenía que haber una nube que era un aire acondicionado. Era una columna.
Era los cubría todo, como un toldo, Sí, era un un toldo toldo, que los cubría del sol y los protegía, y por la noche se encendía una llama que era un foco que prendía todo ese campamento, que las naciones vecinas veían la llama, veían el fuego y sabían que ese era el pueblo hebreo que venía bajando. Dice que tenían temor, eso es Tuvieron tremendo. temor. Cuando llegaron a Jericó, Jericó estaba temeroso de ese pueblo. Sí, pues imagínense viendo un mechón Mire, la ahí. historia, estamos hablando de la historia de Israel, su formación y cómo Dios llamó desde el inicio a Abraham, y ya estamos entonces hablando. Perdón, eso es para que sepan donde lleguemos ahorita a la actualidad, para que vean la historia de este pueblo. Exacto. Lo que estamos nosotros compartiendo es datos de cómo empezó, ¿ves?, a proclamar Dios su pueblo, Israel, a través de la promesa que hizo Abraham. Ahora tenemos en escena el libertador, que es Moisés. Ahora ya Moisés no pisa la tierra prometida por una serie de razones que no vamos a entrar a ellas, pero sí entraron unas personas, pero todos los que salieron de Egipto no entraron. Son los que nacieron en el desierto. O sea, ¿por qué los que salieron de Jerusalén, yo quiero que tú me expliques, no pudieron entrar? De Egipto. De Egipto, sí. Ajá. Bueno, sí. ¿Me pregunta a mí? No, pero, bueno. El que coge la batuta. Bueno, sencillamente no fueron porque desobedecieron. Ese pueblo fue rebelde. Dice, no voy a contender más con un pueblo contumaz y rebelde. Y dice, por cuanto desobedecieron a Dios, dice, ninguno de ustedes va a entrar. Y todos murieron, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron en Dios, que fueron los que entraron a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando ellos están entrando, que salen del desierto y lo cruzan, o sea, cruzan el mar Rojo, perdón, allí se estacionan, y ahora Moisés envía a 2 espías hacia la tierra prometida que quedaba cerca. Pero ¿qué pasa? A ellos se tardaron 40 días en ir y venir. Cuando llegan con el reporte para Moisés, que se tardaron 40 días, 10 dijeron, no se puede, esa tierra no podemos, ahí son unos tipos gigantes, muchachos, no podemos con ellos, eso nos van a matar, nosotros somos unas langostitas al lado de ellos. Que a veces vemos las cosas más grandes de las que son. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Josué y Caleb dijeron, no, son gigantes, lo que no importa que sean grandes, nosotros nos vamos a comer como pan. Mira cómo dice, nos vamos a comer como pan, dijo Josué. Y le creyeron a Dios, porque Dios dijo una palabra y punto. Entonces Dios dijo, ok, por cuanto no quisieron creer ninguno, más que Josué y Caleb, ustedes son los únicos que entran a esa tierra prometida. Y los demás se mueren en el desierto por incrédulos. ¿Y cuánto fue que se echaron en ir y venir? 40 días. Pues 40 años van a estar por el desierto. Wow. Tengo una lectura. Dime, Juan. Mira, esta lectura está tremenda. Esto está bueno. Estas son dice, esto está en Deuteronomio, capítulo 29. Ajá. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés a celebrarse con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo, varones, habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Las grandes pruebas que dieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta el día de hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, muchos no comprendían, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo les he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No han comido pan, ni bebieron vino, ni sidra, para que supieran que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegaron a este lugar y salieron Sehón, Og y reyes de Basán delante de ustedes para pelear y los derrotamos, etcétera, etcétera. Él está recordando, porque hay veces que a veces no vemos lo que Dios hace con nosotros durante esa trayectoria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a veces como que pues no hemos visto. La Biblia dice en Isaías que pensemos de la cantera donde Dios nos sacó, uh-huh, ¿sabes? Y siempre tenemos que tener siempre eso. Entonces Moisés les recuerda a ellos tantas cosas, y una de las cosas que dice, y llegaron a este lugar, ¿verdad? Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperen en todo lo que le hicieren.
ustedes están hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, y todos los niños, para que entren en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Fíjate, y en medio de todo eso, Gloria a Dios. en medio de ese pueblo viendo la gloria de Dios, Dios le daba maná, Dios le daba agua, Dios le daba codornices. Sí. No tenían que hacer nada, Dios le daba todo. Y con todo eso se rebelaban contra Dios. Hicieron un becerro de oro. Y entonces se levantó un muchacho, Coré, que tú me preguntaste ahorita, que estaba la pregunta en el aire. Coré quiere usurpar el liderato de Moisés. Se va por el pueblo y dice, pero si al único que Dios le habla más que a él, a mí también me puede hablar. Y donde estábamos mejor que en el desierto. Aquí estábamos mejor en Egipto que aquí. Mira, ese tipo nos trajo para matarnos. Y empezó a traer rebelión al pueblo, a contagiar al pueblo. Escuche bien. Entonces cuando Moisés se entera, Moisés no se puso a pelear con él. Lo que hace un líder, ¿qué hace? Ir al cuarto secreto de oración y presentárselo a Dios. Mira, Dios, aquí estoy yo. Mira, ese muchacho se está rebelado contra el pueblo. Dime qué hago. Si tú me llamaste a mí, haz algo mañana diferente en el pueblo. Exacto. Pero mira cómo es eso. Moisés sabía que Dios lo llamó, se habló con él en el monte. Pero hay momentos en que bajo circunstancias tú necesitas un refuerzo, que Dios te repita otra vez. Puede venir una pequeña duda. El llamado otra vez. Entonces dice, si tú me llamaste, en otra palabra, verifícame que yo sé que tú me llamaste, pero quiero una confirmación en medio de esto. Que mañana reúno al pueblo y haz algo diferente que no hayamos visto. ¿Qué lo hizo? Y al otro día reunieron el pueblo y dice que cayó el juicio sobre Coré, su familia, todos sus servidores. Y aquellos que le y sirvieron. y la tierra se abrió y dice, y Coré y su familia descendieron vivos al infierno, al centro de la tierra. Wow. Y la tierra se secó. Entonces, antes de entrar al próximo tópico, es bien interesante que ahí, en este lugar del desierto, es donde Dios le da las leyes o la ley, que son los 10 mandamientos, a Moisés. Pero ¿qué sucede? Estos 10 mandamientos es una dispensación, que eso lo voy a hablar el jueves con el invitado, y eso es una dispensación nueva que hace Dios con el pueblo. Antes había unas diferentes dispensaciones, pero esta fue la dispensación de la ley. Pero en eso no vamos a entrar. Sí, porque Dios le dio al pueblo leyes, estatutos y le dio mandamientos, que eran ordenanzas. Y entre esas ordenanzas, pues estaban mandamientos que eran individuales, pero también se refiere a mandamientos como pueblo, porque son 10 mandamientos para el pueblo, no era para los individuos. No, era para el pueblo, era para el pueblo. Bien, vamos entonces a entrar al tercer tópico, y estamos hablando Israel en escena. O sea, estamos haciendo un recuento desde el principio, cómo Dios llama a Abraham y de ahí surge su pueblo, y estamos ya llegando al reino y la ruptura, donde se menciona a David y Salomón. Había un auge de la gloria de Dios. Explícame esto, el reino de la ruptura. Ok, el reino de la ruptura es el siguiente. Esto sucede después de Moisés. Ya el pueblo está repartido en las tribus de Israel. Es bueno mencionarlo, ¿verdad? Ya el pueblo está repartido por las tribus de Israel. En ese tiempo, pues muere Josué, el líder. Pero ¿qué pasa? Josué no levanta un líder para el pueblo. Entonces el pueblo se queda al garete. Entonces Dios tiene que levantar gente que se llamaban jueces, porque juzgaban. No era que eran jueces políticos, sino que se levantaban a defender el pueblo. Y por eso se llamaban jueces, porque juzgaban, establecían justicia, en otras palabras. Y levantaron como unos 12 o 13, porque hubo uno, ¿verdad? Que no fue juez, pero se levantó. Y durante ese tiempo, 400 y pico de años, el pueblo era dirigido por esa gente. Por los jueces. Por jueces, que Dios levantaba a uno, moría ese, dice, y juzgaba al pueblo, hacía lo bueno, se moría el juez, el pueblo volvía a hacer lo malo, Dios tenía que levantar otro, moría, al pueblo hacía lo malo. Eso era una cosa terrible. Eso era lapso de 40 años. Sí, ahí entra Sansón, entra Débora, entra Sangar, entra Edom, ¿verdad? Que entra Gedeón, que fueron jueces que bregaron con el pueblo, hasta que llegó un momento en que el pueblo se cansa, se levanta el profeta Samuel, el pueblo se cansa de esto, y entonces le pide al pueblo, a Dios, un rey, como las demás naciones. Le dice copiándose de las naciones vecinas paganas, que eran paganas. Entonces eso le dolió tanto a Samuel como a Dios. Dice que Samuel lloró
porque en otras palabras había un gobierno teocrático, ahora ellos quieren un gobierno monárquico, una monarquía, un rey humano. Entonces Dios dice, bueno, si eso es lo que quieren, pues vete, y no llores más, porque Samuel lloraba y hasta que un momento Dios le dice, no llores más, No llores más. olvídate de eso, vamos a seguir para adelante. Ellos quieren un rey, pues dale, vete, darle un rey, pero dile que va a ser fuerte para sus costillas. ¿Qué es la cosa? Porque entonces Dios elige un rey que se llamó Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Ya se convierte Israel ahora, ya Israel es una potencia, ya Israel es un pueblo poderoso, ya tiene su jurisdicción y ya tiene su territorio, y ahora tienen un rey, una monarquía. Y ahí luego está 40 años Saúl no hace lo correcto delante del Señor, delante de Dios, y entonces Dios lo separa, dice, ya yo no te quiero como rey porque no estás haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Y estaba tan maleado que terminó suicidándose, lamentablemente. Cuando dice que Dios lo desecha, no es porque dice ya no te vas a salvar, es simplemente que de esa palabra desecho significa ya no te quiero como rey. Como rey. Pero sigue sirviéndome, pero como él no sirvió, pero como su corazón estaba tan mal, se perdió. Aquí hay una advertencia. Sí. En Ajá, el capítulo dime, 8 de 1 de Samuel dice, Josué va con la queja, ¿verdad? Samuel, perdóname. Entonces dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo a Jehová a Samuel, oye, la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Exacto. sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ok, entonces para traer en escena a David, tengo que mencionar que Saúl ya había sido rechazado por Dios. O sea, ya no tenía el aval. ya Dios de no lo hecho, quiere como rey. quien escogió a Saúl no fue Dios, fue el pueblo. El pueblo, exactamente. Y lo escogieron porque dice la Biblia que era el más alto, dentro de todos los que habían, era el que más atraía al pueblo, y de esa manera lo seleccionaron. Un rey espiritista que estuvo en el espiritismo. Sí, porque la idolatría y la santería y el espiritismo era prohibido en Israel y es prohibido en la palabra. La hechicería. Y él acabó con todo eso, Saúl, pero dejó una brujita para él, allá en la ciudad de que fue lo que lo llevó a... Esa era la de él, la que, por Sí. si acaso. Entonces luego de esto, ahora Saúl muere en una batalla y entonces David, que era el escudero de Saúl, Dios lo escoge y entonces ahora surge la escena, digo que fue más tarde escudero de Samuel, pero ahora Dios lo escoge para que sea el rey del pueblo de Israel. Primero fue 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y David reinó 40 años más. Entre 40 Saúl y 40 años David. Muere David y ahora su hijo Salomón es el que sigue en la dinastía para ser rey de Israel por 40 años. Y en esos 40 años dice que hubo paz en todo el territorio por 40 años porque Salomón era bien listo. Él se casó con un montón de mujeres de todos los vecinos para tenerlos de suegro a todos los jefes de naciones. ¿Y quién le iba a meter malo si era suegro de él? Exacto, era familia. Era familia, por eso hubo paz por 40 Para años. recibir el regalo los días de los padres. Bastante. Sí, entonces, eso se conoce como la época dorada del reino de Israel. 120 años. 40 Saúl, 40 David y 40 Salomón. Luego de esto Viene una ruptura. viene una ruptura porque Salomón hace lo malo delante de Dios. Porque Dios quiere bregar, ¿verdad? Y entonces ahora Dios dice, yo no voy a bregar contigo, pero después con tu hijo, por lo que estás haciendo, entonces yo voy a bregar. Y luego es que ahora viene Salomón, se olvida de Dios, empieza a casarse con un montón de mujeres paganas, impías, idólatras, y contamina todo el pueblo de Israel con la idolatría. Y eso no agradó a los ojos de Eso Dios. aborrecía al Señor, o sea, Dios. Exacto, aborrecía. Y entonces esto provoca que el pueblo se rebela. Se revela el pueblo porque Salomón ahora empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan. Lo primero fue que se casó con la hija de Faraón. Y cuando se divide, Se lo pasa con Egipto. y cuando se divide entre el norte y el sur. Explícame eso. Sí. ¿Quién me lo explica?
Entonces, cuando muere Salomón, su hijo Roboam, y estaba Roboam, y Roboam hizo lo malo delante del Señor, el hijo de Salomón, porque ahora viene y le pregunta a los jóvenes, ¿cómo yo voy a tratar a este pueblo? Y entonces los jóvenes le dicen, muchachos, trátalo más fuerte que el viejo tuyo. Entonces va y lo consulta a los ancianos, a los adultos, y le dice, ¿cómo yo trato a este pueblo? Mira, trata a este pueblo con humildad, trátalos con cariño, y si tú los tratas con cariño, este pueblo te va a servir. Pero él prefirió escuchar el consejo de los jóvenes. De los jóvenes que era mata, acribilla, que hazte el cheche aquí de la aumenta los impuestos. Aumenta los impuestos. Sube la luz, sube el agua. Por no coger el consejo de los sabios, de la gente adulta. Entonces esto trajo consecuencias que oprimió tanto al pueblo de Israel que el pueblo se rebeló y ahora buscan allá a Jeroboam y lo dice, mira, este tipo está haciendo lo malo, y Jeroboam estaba en Egipto y ahora lo sacan de Egipto, lo traen para acá y ahora lo eligen rey de las 10 tribus del norte. Y eso lo profetizó el profeta. ¿Qué diferencia tenía el norte con el sur? ¿En qué sentido se divide? Yo quisiera que me explicaran, ¿verdad? Okay. Para beneficio de los que nos están escuchando. Un saludo a todos los amigos, hermanos que están, hermanas que están viendo el programa. El inicio dije que se llama, o el título del programa es Israel en escena. Y estamos haciendo un recuento desde el Génesis, y ya vamos después de Jueces, ya vamos después de Samuel, y ya nos encontramos en la división del reino en el del norte y el sur. Bien, Juan, ¿querías abundar en algo? Sí, porque esto que está pasando es que ya comienza a colapsar el reino de Salomón, entonces pues ya hay antes de que haya esta división, pues ya el pueblo está en un deterioro espiritual total. Entonces ya la riqueza que Salomón tenía, pues nada, era como lo que tenía Nabucodonosor, que se enaltecía con lo que tenía, pero realmente Dios se lo quitó de un momento a otro. Entonces como él comenzó a hacer sacrificio a Moloch, a los dioses ajenos, en los lugares altos, y hacer las alianzas que él hizo con otros reyes paganos, pues entonces Dios lo sacó de la escena. Sí, entonces, para que la gente entienda, las 10 tribus, las 2, ahora el pueblo, Dios lo iba a exterminar todo el pueblo para que vinieran los asirios y lo invadieran. Pero dice, por amor a tu padre, y para dejar una descendencia, porque esto viene en la línea desde Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, de las 12 tribus viene Moisés. Ahora viene, después de Moisés viene Saúl, viene David, viene Salomón. ¿Ves? Una línea que viene bajando. Pues para Dios preservar esa línea que se llama la línea mesiánica, ¿verdad? De donde viene más tarde van a ser el Mesías. Pues para no exterminarlo, Dios dice, voy a dejar 2 tribus. Que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur. Y las otras 10 tribus estaban en el norte. Entonces Jeroboam, todo ese pueblo de las 10 tribus se fueron con Jeroboam. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se quedaron con Roboam. Luego de esto viene más tarde el imperio asirio, invade el reino del norte en el siglo 7, invade al reino del norte, que la capital era Samaria. Y en el sur la capital era Jerusalén. Entonces de ahí empiezan los asirios a mezclarse con judíos, ¿verdad? Con los judíos, en este caso no eran judíos todavía, con los israelitas, y ahorita voy a explicar esos 4 términos, israelitas, y ahí salen los samaritanos. La mezcla de samaritanos es una mezcla de judíos con asirios, por eso es que ahora ellos querían bajar a Jerusalén a adorar, pero los judíos no se los permitían, porque dicen, no, ustedes son mestizos, ustedes son mezclados, no pueden venir a adorar al Dios Santo en el templo santo, porque ustedes no son judíos legítimos. ¿Te acuerdas ahí la mujer samaritana cuando Jesús le dijo, ¿dónde voy a adorar? ¿En Samaria o acá? Exacto. Porque habían 2 templos, uno en Samaria y otro en Jerusalén. Entonces, ahora luego, en el año 589, viene el emperador Nabucodonosor, invade al reino del sur, a Judá, y se lleva cautivo al pueblo de Israel para Babilonia, que se conoce como el cautiverio babilónico. Entonces, allá en Babilonia empiezan a llamarle judíos, porque fue Judá que se fueron para allá, ¿ves? Ahí entra en escena Daniel y sus amigos. Ahí entonces entra en escena Daniel, los amigos que se fueron esclavos para allá. Esclavos para allá. Exacto. Pero eso, pues... Y allá estuvieron 70 años.
para caer en la historia. Allá entonces bajaron ahora, esto es lo que se conoce como en el exilio, ¿ves? Entonces ahora es cuando allá Dios levanta profetas, como Jeremías, como Ezequiel, que le dice, mira, ustedes van a regresar, ustedes lo que van a estar 70 años aquí. Sí. Y Dios le dijo, hagan casa, cásense, porque ustedes se quedan aquí por 70 años, no se van mañana. Y estuvieron 70 años en Babilonia, tal como lo dijo el profeta Jeremías, que iban a estar 70 años. Y a los 70 años Dios despierta el espíritu en el rey Ciro para darle cartas a Nehemías y a Zorobabel y a Esdras para que vengan y reconstruyan los muros de Jerusalén nuevamente. Y ahí entonces empieza a reconstruirse los muros de Jerusalén. Esa línea, las 10 tribus se fueron por el norte y se perdieron. Unos dicen que terminaron siendo, regresaron, otros dicen que se fueron para la parte del norte. Se desconoce mucho, pero la tribu de Judá y Benjamín es donde las que siguen en la actualidad. Ok, entonces hablamos que hubo una división norte y sur. En este momento, ¿ya están unidos? No, eso se acabó ya. Sí, se acabó. Cuando ya para el tiempo de Jesús ya no existía esa división. Ok, bien. Entonces, vamos a hablar del reino del norte que está en cautiverio con Asirio. Eso fue en el 732 antes de Cristo. Antes de Cristo, siglo Ok, 7. explícame este periodo de tiempo. Sí, bueno, ahí fue, ¿verdad? Lo que El reino del norte, el reino del sur. Lo que estamos explicando ahora, ¿verdad? Uno fue invadido por el imperio asirio, el reino del norte, y el reino del sur invadido por el imperio babilónico dirigido por Nabucodonosor, que vino, destruyó el templo de Salomón, ¿verdad? Y se llevaron todos los utensilios, se los llevaron para Babilonia. El pueblo, el templo quedó hecho escombro, solamente se quedó un pequeño remanente de viejitos que dejaron ellos allí, pero la juventud, los jóvenes fuertes, se los llevaron. Ahí se fue Jeremías, ahí se fue Daniel, se fue Misael, Ananías, Azarías, que allá le cambiaron los nombres por deidades paganas. Sadrach, Mesach, Abednego, le cambiaron el nombre a Daniel por Belsasar, al dios Bel, así, ¿verdad? Porque era tan idólatra el Babilonia. Pero Dios puso en gracia allí a Daniel, y Daniel pues creció, y Daniel estuvo casi en 4 reyes allá en Babilonia. Llegó como de 20 años a Babilonia. Sí, jovencito, joven. O dicen hasta menos. Sí. Duró hasta los 80 y pico, casi 85 años. Y él nunca se casó porque él era eunuco. Y lo pusieron en la casa de los eunucos. Pero mire qué interesante, cuando Dios le da las interpretaciones a Daniel para el rey Nabucodonosor, Dios lo pone en gracia y lo pone para que dirija a los astrólogos y a los brujos. A los astrólogos dice que todos tenían, él lo puso para dirigirlos a todos. O sea que ellos tenían que, yo me imagino aquel brujo pero Daniel le decía, bueno, hay que orar, vamos, deja la cosa esa. Se llevaron también los utensilios de la casa de Jehová, se los llevaron para Babilonia. A ver que surge la historia de los vasos sagrados. Y cuando Belsasar Dios lo mató. Es la cosa. No, y hay algo interesante que quiero compartirle con ustedes. Es el tesoro de Daniel. Sí, amén. El tesoro de Daniel. Eso casi nadie lo desconoce, eso aparece en la literatura rabínica. Daniel fue muy rico, era millonario, porque él bregaba con la finanza de estos imperios. Dios lo puso en gracia y él obtuvo mucha riqueza en estos imperios, con Ciro, con Darío, etcétera, con Nabucodonosor. Y todo ese tesoro él lo guardó porque él estaba relacionado con los astrólogos de ese tiempo y con los astrónomos. No son con los astrólogos que leen las cartas ni las barajas. Claro. En ese tiempo eran astrónomos que velaban las constelaciones, etcétera. Exacto, científicos. Y se le conoce como sabios. Entonces, ahí es cuando él, por cálculos matemáticos, él sabe cuándo va a venir una estrella y va a llegar a Judá, porque ya había una profecía antigua de que el Mesías iba a venir una estrella. Y en esos cálculos él descubre dónde él va a caer la estrella, que es en Judá. Wow. Entonces él dice, ok, yo voy a dejar todo mi tesoro para que en un momento de la historia, cuando esa estrella va a caer en tal año, y dio la fecha exacta donde iba esa estrella a moverse. Mira qué interesante esto. Y él dejó todo su tesoro con unas firmas que los que estuvieran en ese tiempo le llevaran ese tesoro al Mesías. Wow. Eso se conoce el tesoro de Daniel. Y eso aparece en la literatura rabínica. ¿Y qué pasa? Ya al pasar el tiempo, por eso vinieron unos sabios que no son magos. La palabra mago aparece en la versión Valera, porque Valera
cuando en vez de escribir sabio, digo Valera porque es que la traducción fue muy suave, no es que la Biblia no es mala, que la traducción que se hizo muy suave al español. Sí, muy suave. Entonces, esa palabra sabio, vino él y le escribió mago, unos magos de Oriente. Ajá. Lo que pasa es que la palabra mago en arameo es magí. Ajá. Entonces él usó la palabra magí, le pone en el latino, la latiniza y le pone mago, pero es sabio. La palabra correcta es magí, que significa un hombre sabio o un científico. No es un mago. ¿Ves la diferencia? Cuando uno hace la exégesis. Entonces, esta gente que pudo hacer 5, 10, no se sabe cuánto, no eran 3. Lo que pasa es que oro, incienso y mirra eran los materiales más fuertes. Pero esas caravanas a veces tenían que hasta 36 mulas. Wow. Imagínense. Y esto traían ropa, traían joyas, traían víveres y traían oro, incienso y mirra, que era lo más fuerte. Y le trajeron. Entonces la gente cree que porque era oro, incienso y mirra eran 3 cajitas de Me Salvé que se la pusieron allá al nene. De pitusa. No. Bueno. Bien, para seguir adelantando la historia de Israel, ahora entre 150 y pico de años, o un poquito más, los profetas Jeremías y Ezequiel. O sea, Dios utiliza ahora 2 profetas, los 2 mayores, aparecen como profetas mayores. ¿Qué papel jugó en la historia de Israel Jeremías y Ezequiel y cuál fue lo que hicieron por ese llamado que Dios los llamó como profetas? Bueno, aquí hay tela, mi hermano. Bueno, y yo creo que con esto terminado porque ya con esto terminamos y el lunes que viene, pues entonces seguimos la segunda parte. Esto está súper interesante. Esto es bien interesante. Cuando hablamos de estos 2 profetas, mayormente Jeremías y Ezequiel, ellos profetizan primeramente el retorno de Judá hacia Israel, ¿verdad? Nuevamente. Cuando Esdras, Nehemías y Zorobabel regresan, ellos hacen un templo, se llama el templo de Zorobabel, pero no se conoce como segundo templo, porque el primero es el de Salomón, el segundo vendría siendo el de Zorobabel y el tercero el de Herodes, pero a ese templo no se le llama segundo porque era muy pequeño, hecho de los escombros del templo de Salomón que derrumbaron Babilonia. Hicieron uno pequeñito y se le conoce como primero, segundo templo, ¿ves? Primero, segundo. Al segundo se le conoce al de Herodes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ezequiel, uno de los profetas más poderosos y uno de mis profetas predilectos y preferidos. El mío es Isaías. Ezequiel profetizó, es el único libro que tiene profecías sistemáticas en orden, pues usted no lo sabía. Ahí empieza desde el capítulo 37, cuando le empieza de los huesos secos. Antes de eso empieza a hablarle del retorno. Dice, y los traeré de todas las partes del mundo a Israel otra vez. Y eso ocurrió en el 48, que lo vamos a hablar en la próxima semana. El retorno de Israel, que eso está profetizado hace más de 2500 años. La semana que viene vamos a tocar, nos queda ya un poquito tiempo, pero en la semana que viene vamos a tocar el interés de lo que estamos viendo hoy día, que delante de nuestros ojos se está cumpliendo. Y vamos a hablar de la profecía. Y ya usted teniendo este background en el buen español, ya usted va a ir entendiendo el propósito de Dios con el pueblo de porque Israel. se hizo una síntesis de la historia de Israel, desde Génesis hasta lo que estamos hablando de los profetas mayores. Pero Ezequiel y Jeremías eran contemporáneos. Sí, eran contemporáneos. Y para darte el cuadro. ¿Cuál fue la diferencia entre el profeta Jeremías y Ezequiel? Jeremías profetiza mayormente para el pueblo de Judá. Ajá. Aunque hubo algunas profecías para el norte, pero mayormente para el de Judá. Pero Ezequiel profetiza para Judá, pero las profecías de Ezequiel son más para el futuro de Israel. No en el presente. No, son lo que se conoce como profecías mesiánicas. Por eso le dije ahorita, para terminar el pensamiento, Ezequiel 37, ahí empieza la visión de los huesos secos, que eso lo vamos a hablar, que viene siendo el holocausto de nazi, donde eso lo vamos a aplicar. Luego el capítulo 38 es la Got y Magot, que es lo que estamos viendo ahora. Después del 48, Jesús como nación, ahora entra Got y Magog. ¿Y por qué tantas naciones se están levantando en contra de Israel? Y luego del capítulo 40 al 46, habla de un templo, del tercer templo. Mira si eso está en el orden, lo estamos viendo. Estamos aprendiendo, hermano. Yo estoy repasando todo lo que he aprendido durante tantos años
Esto es un tremendo repaso, hermano. Bien, ¿quieres compartir algo antes de ir terminando, cerrando el No, programa? o sea, todo es vasto, el conocimiento de todo esto que estamos hablando es vasto, por eso es que tenemos que ir escudriñando las escrituras y no creer a todo lo que a veces escuchamos. Hay gente que hablan sin base ninguna, Sí, y exacto. entonces pues son puras O invenciones. sea que la mayoría que odian a Israel hoy día desconocen la historia. Es desconocimiento Es más, total. no saben por Total. qué están en contra de Pregúntale si Israel. han leído la Biblia algún día. No, tampoco, y no les interesa tampoco. A ellos lo que les interesa es quedar bien ante el mundo. Exacto, exacto. Lo que está en boga. Aquí viene el cafeíto, pero ya vamos a terminar, cógelo, Franklin. Aleluya. Siempre nos traen café, mi esposa nos atiende con lujo. Bien, hermano, vamos a terminar por hoy el programa, ¿verdad? Porque hemos estado aquí casi hora y media, pero quiero enfatizar que la semana que viene, el lunes que viene, vamos a continuar esta historia sobre el pueblo de Israel, que es tan interesante, para que entendamos cuando usted ve las noticias de que Israel bombardea y tiene la guerra con los palestinos, para que usted entienda quién tiene la razón, en qué nosotros podemos enfatizar, para que usted sepa que Israel es el pueblo de Dios, y lo que está ocurriendo es que Dios tiene propósito con su pueblo. Hay quien le guste y hay quien no le gusta. Pues nosotros como iglesia tenemos que orar por Israel, estar de acuerdo con todo lo que hace Israel, porque Israel es el pueblo de Dios, punto. Y yo jamás y nunca me voy a atrever a mencionar cualquier cosa que fuese en contra del pueblo de Dios. Bien, para terminar, vuelvo y repito, aquí el hermano doctor reverendo Franklin Cavá escribió un libro que se llama Raíces en el Conflicto, que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando en este programa y sucesivamente el programa que viene. Y si quiere el libro, pues vale $13 con el envío, incluyendo el envío. ¿Cuál es el teléfono tuyo para que lo sepan? 787-533-3470, y puede ver mi programa los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. El programa por Facebook, por Facebook Live, que se titula Reflexiones y un café. Es un programa de 20-25 minutos, ¿verdad? Unas cortas reflexiones, y ahí pues me puede ver todos los lunes, miércoles y viernes. En nombre del Señor. Franklin L. Cavall, me busca en Facebook y ahí me va a encontrar, ahí lo que va a encontrar, enseñanzas bíblicas. Y ahí me escribe que solicita el libro y se lo enviamos inmediatamente. Amén. Y va a aprender muchas También cosas. me pueden llamar a mí, yo solo hermano, doy saber a mi hermano. Amén. Cualquier cosa que mi teléfono aparece en la página. Bien, Juan, despídete para Pues entonces nos despedimos y esperando que sigan la secuencia de este programa, porque está interesante. La verdad es que hoy hemos viajado una historia completa. Sí, van a tener respuestas para aquellos que divagan en las ideas de que Israel es un genocida. Es un genocida, no. Israel es algo ciertamente especial para Dios y para nosotros, el pueblo de Dios. Y nosotros como iglesia los vamos a defender, aunque nos cueste lo que nos cueste, porque de eso se trata, que la iglesia defienda al pueblo de Dios, que es Israel. Nosotros somos injertados como pueblo, pero eso después lo hablará el hermano Franklin y Juan a través de la cruz del Calvario, a través de Cristo. Pero sabemos que este pueblo, lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, lo que la noticia dice, lo que está ya concretado en lo que la misma Biblia enseña. Bien, hermano, yo le doy las gracias a todos los que han estado presentes desde el principio, aquellos que se sintonicen el programa en grabación. Quiero decirle que vamos a continuar, no hemos terminado el tema de Israel en escena, porque es muy largo, o sea, tiene un contenido demasiado, con mucha información. Y queremos transmitir el programa para darle a entender a ustedes a cabalidad el plan de Dios con su pueblo. En este momento, pues, vamos a hacer una oración final, pero quiero anunciar, que no se me olvide, el jueves que viene estaré con el pastor
Elías Sotomayor, y allí hablaremos de las dispensaciones, que vamos a coger un cantito de la misma historia, porque la dispensación de la ley que parte fue, de esto, sí. es parte de esto. Bien, Juan, despídenos en oración y así Gloria a cerrar Dios. el programa. Con una pequeña amonestación de que siempre nos acordemos de orar por Israel. Israel. Amén. Padre, en el nombre del poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú nos diste la oportunidad de llevar esta información afuera, Señor, y a todos aquellos que interesaron. Señor, te bendice, aleluya, a cada uno de ellos y a aquellos que estaban en duda, Señor, completa, Señor, esta información en sus corazones. Y permite, Señor, que vean las cosas, el panorama de todo lo que está aconteciendo bajo la tutela de la palabra de Dios. Señor, bendice a nuestro hermano Franklin, nuestro hermano Kiki. Señor, bendice a los oyentes y de una manera especial cubre, Señor, a cada vida que en este momento necesita de tu mano poderosa, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. 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 Y quiero felicitar al pueblo de Israel porque hoy es Año Nuevo allá en Israel. Hoy se celebra el año 5876 Wow. en el pueblo de Israel, porque ellos empiezan desde la creación y hoy se cumple el año 5786. Hoy es Año Nuevo allá en Israel. Gloria a Amén, Dios. amén. Bien, hermano, hasta la próxima ocasión. Juan puede entonces finalizar Amén. el programa. Mientras Juan llega allá, acuérdense que Adiós. el lunes que viene seguimos con la segunda parte. Amén. Amén. Bendiciones del Señor.